Sevilla, España, 12 de octubre de 2023. En el corazón del barrio histórico de Santa Cruz, donde los naranjos perfuman las calles empedradas y los edificios centenarios guardan secretos de siglos, se alzaba la sede de la Fundación Esperanza Infantil. Ese jueves por la mañana, el silencio inusual en las oficinas del tercer piso contrastaba con el bullicio habitual de una organización que supuestamente ayudaba a miles de niños en situación vulnerable. María Dolores Vega, de 45 años, había construido su reputación como una mujer incansable dedicada a la protección infantil. Durante los últimos 8 años como directora de la fundación, había transformado una pequeña organización local en una de las entidades benéficas más reconocidas de Andalucía. Sus apariciones en televisión, sus discursos emotivos sobre la pobreza infantil y su capacidad para atraer donaciones millonarias la habían convertido en una figura respetada en los círculos políticos y empresariales sevillanos. La oficina de María Dolores, decorada con fotografías de niños sonrientes y certificados de reconocimiento, reflejaba una vida dedicada aparentemente al servicio. Diplomas de honor, premios humanitarios y cartas de agradecimiento de familias beneficiadas cubrían las paredes. En el centro del escritorio, un elegante trofeo de cristal con la inscripción Defensora de los Niños del año 2022 capturaba la luz matutina que se filtraba por los ventanales. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. Sin embargo, esa tranquila mañana de octubre sería testigo de eventos que sacudirían los cimientos de la organización. Antonio López, un auditor independiente de 52 años contratado por el Consejo de Administración para realizar una revisión financiera rutinaria, había llegado temprano para continuar con su trabajo. López, conocido por su meticulosidad y honestidad intachable, llevaba 3 días revisando los libros contables de la Fundación como parte de un proceso estándar requerido por los organismos reguladores. El edificio que albergaba la Fundación, una antigua casa-palacio del siglo XVIII rehabilitada, mantenía la elegancia de su pasado aristocrático. Los techos altos, los suelos de mármol y las escaleras de hierro forjado creaban una atmósfera de solemnidad que parecía apropiada para una organización dedicada al bienestar infantil. Pero bajo esa fachada de respetabilidad se gestaba una tormenta que nadie podía prever. La secretaria de la Fundación, Carmen Ruiz, había notado cierta tensión en el ambiente durante los últimos días. María Dolores parecía más nerviosa de lo habitual. Realizaba llamadas telefónicas susurradas y permanecía hasta altas horas en su oficina. Sergio Blanco, el subdirector de 38 años que llevaba 5 años trabajando en la organización, también había observado estos cambios, aunque los atribuía al estrés natural de cualquier auditoría. La mañana transcurría con aparente normalidad cuando, aproximadamente a las 11:30, un grito ahogado resonó por los pasillos del edificio. Carmen, que preparaba café en la pequeña cocina del segundo piso, dejó caer la taza al escuchar el ruido sordo que provenía del despacho de la directora. Sergio, que pasaba por el pasillo llevando documentos para archivar, también se detuvo al escuchar el sonido inquietante. El silencio que siguió resultó aún más perturbador que el ruido inicial. Lo que Carmen y Sergio descubrirían al subir corriendo las escaleras cambiaría para siempre la percepción que tenían de la mujer, a quien admiraban y respetaban. En el suelo de la elegante oficina, entre papeles esparcidos y una silla volcada, yacía el cuerpo inmóvil de Antonio López, con una herida visible en la cabeza que contrastaba brutalmente con la serenidad del lugar. La llamada al servicio de emergencias llegó a las 11:47 de la mañana. Carmen Ruiz, con voz temblorosa, reportó lo que describió como un accidente en las oficinas de la Fundación Esperanza Infantil. Cuando los paramédicos llegaron 15 minutos después, confirmaron lo que ya era evidente. Antonio López había fallecido. La herida en su cabeza era demasiado severa para cualquier intervención médica. La detective Patricia Martín, de 41 años,
y veterana de la Policía Nacional con 15 años de experiencia en homicidios, fue asignada al caso. Al llegar al lugar de los hechos, su primera impresión fue la de una oficina que había sido escenario de algún tipo de alteración. Papeles financieros estaban esparcidos por el suelo, algunos con manchas de sangre. Una silla estaba volcada cerca del escritorio, y el ordenador portátil de Antonio permanecía abierto con hojas de cálculo visibles en la pantalla. María Dolores, sentada en una silla auxiliar del despacho contiguo, parecía conmocionada. Con las manos temblorosas y la voz quebrada, explicó a los investigadores que había llegado a su oficina alrededor de las 11:15 para revisar algunos documentos con Antonio. Según su relato, había salido brevemente para buscar unos archivos en el sótano del edificio y cuando regresó 10 minutos después, encontró al auditor inconsciente en el suelo. Sin embargo, la detective Martín notó inconsistencias en la escena que no encajaban con la versión del accidente. El patrón de salpicaduras de sangre en la pared sugería que el impacto había sido considerable. Más inquietante aún, observó que el premio de cristal, defensora de los niños del cinto añosa, normalmente ubicado en el centro del escritorio de María Dolores, había sido movido. Ahora se encontraba en una posición extraña cerca de la ventana, y tenía lo que parecían ser restos de cabello y sangre en uno de sus bordes. El examen preliminar del doctor Carlos Mendoza, médico forense, reveló que Antonio López había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo, causado por un objeto contundente. Las características de la herida no eran consistentes con una caída accidental, sino que sugerían un golpe directo propinado con considerable fuerza. El ángulo y la profundidad de la lesión indicaban que había sido atacado por alguien que se encontraba de pie mientras él estaba sentado. Mientras los técnicos de la policía científica procesaban la escena, la detective Martín se centró en revisar los documentos que Antonio había estado examinando. Los papeles esparcidos por el suelo pertenecían al análisis financiero que el auditor estaba realizando. Entre ellos, destacaba una carpeta marcada como discrepancias, urgente revisión, que contenía hojas de cálculo con anotaciones manuscritas de Antonio. Un examen preliminar de estos documentos reveló anomalías significativas en las cuentas de la fundación. Antonio había identificado transferencias de dinero hacia cuentas que no aparecían en los registros oficiales, facturas por servicios nunca prestados y gastos administrativos inflados de manera sistemática. Las anotaciones del auditor sugerían que había descubierto un patrón de malversación que se extendía varios años atrás. La revisión del sistema de cámaras de seguridad del edificio proporcionó información crucial sobre la coartada de María Dolores. Las grabaciones confirmaron que había bajado al sótano a las 11:16 como había declarado, pero también revelaron que había permanecido allí solo 3 minutos, no los 10 que había afirmado. Más importante aún, las cámaras no registraron ningún movimiento en el pasillo del tercer piso durante su ausencia, descartando la posibilidad de que un intruso hubiera entrado en su oficina. El análisis financiero que Antonio López había estado realizando reveló un sistema elaborado de fraude que había operado durante al menos 5 años. Los investigadores descubrieron que la Fundación Esperanza Infantil había creado proyectos ficticios para justificar gastos millonarios. Programas como Becas de Esperanza y Hogares de Acogida Rurales existían solo en el papel, pero habían recibido transferencias sustanciales que luego desaparecían de los registros oficiales. La detective Patricia Martín, trabajando con el equipo de delitos económicos de la Policía Nacional, identificó un patrón sofisticado de lavado de dinero. Las donaciones recibidas por la Fundación eran parcialmente desviadas hacia cuentas en paraísos fiscales registradas bajo nombres de empresas fantasma. Los beneficiarios reales de estas cuentas permanecían ocultos tras capas de sociedades instrumentales. Durante el segundo día de investigación, los interrogatorios comenzaron a revelar tensiones internas en la Fundación. Sergio Blanco, el subdirector, proporcionó información crucial durante su interrogatorio. Reveló que en las últimas semanas, María Dolores
había mostrado una preocupación creciente por la auditoría. Le había preguntado repetidamente sobre los documentos que Antonio estaba revisando y había intentado programar reuniones privadas con el auditor fuera del horario laboral. La investigación de los movimientos bancarios personales de María Dolores expuso un estilo de vida incompatible con su salario oficial como directora de la fundación. Poseía una casa valorada en 800.000 euros, en uno de los barrios más exclusivos de Sevilla. Había realizado viajes internacionales costosos y mantenía cuentas con saldos que superaban ampliamente sus ingresos declarados. Un descubrimiento particularmente revelador surgió del análisis del ordenador personal de María Dolores, incautado con una orden judicial. En su disco duro se encontraron documentos que detallaban la estructura de las empresas fantasma utilizadas para desviar fondos. Más inquietante aún, había búsquedas recientes en Internet sobre cómo eliminar rastros digitales y procedimientos de auditoría forense. Los análisis forenses del Premio de Cristal confirmaron las sospechas iniciales. Las muestras de sangre y cabello encontradas en el objeto correspondían al ADN de Antonio López. Más significativo aún, se detectaron huellas dactilares parciales de María Dolores en la base del trofeo, aunque ella había negado haberlo tocado en semanas. El análisis de los registros telefónicos reveló que María Dolores había realizado una llamada de 15 minutos a un número en Suiza la noche anterior a la muerte de Antonio. El número correspondía a una empresa de gestión de activos offshore que los investigadores habían vinculado con las cuentas sospechosas de la fundación. Mientras la red de evidencias se cerraba alrededor de María Dolores, surgió un testimonio inesperado que cambiaría el curso de la investigación. Elena Vázquez, una antigua empleada de la fundación que había sido despedida 6 meses antes, tras presentar una denuncia interna sobre irregularidades contables, se presentó voluntariamente en comisaría con información crucial sobre el funcionamiento interno de la organización. Según Elena, María Dolores había desarrollado un sistema para fabricar beneficiarios ficticios de los programas de ayuda. Utilizaba identidades falsas de niños y familias para justificar los gastos, creando historias convincentes respaldadas por documentación falsificada. Elena había comenzado a sospechar cuando notó que nunca conocía personalmente a ninguno de los supuestos beneficiarios de los programas más costosos. Con esta nueva información, los investigadores dirigieron su atención hacia los socios y donantes de la fundación, muchos de los cuales habían sido engañados sobre el destino real de sus contribuciones. El escándalo comenzó a expandirse cuando se hizo evidente que importantes empresarios y políticos locales habían sido utilizados involuntariamente para legitimar las operaciones fraudulentas de María Dolores. La evidencia definitiva llegó a través del análisis forense del ordenador de Antonio López. Los técnicos informáticos lograron recuperar archivos que el auditor había estado preparando para enviar a las autoridades fiscales esa misma tarde. El informe preliminar, fechado la mañana de su muerte, detallaba específicamente cómo María Dolores había orquestado el esquema de fraude desde 2018. El documento incluía una cronología precisa de las transferencias fraudulentas, identificaba las cuentas offshore utilizadas y, más crucialmente, contenía una sección titulada Recomendaciones para acción penal inmediata. Antonio había programado una reunión con la Fiscalía Anticorrupción para el día siguiente a su muerte, algo que María Dolores había descubierto esa mañana al revisar su agenda. Los mensajes de WhatsApp recuperados del teléfono de Antonio revelaron su última conversación con María Dolores. A las 11:05 de la mañana del 12 de octubre, ella le había enviado un mensaje solicitando una reunión urgente para aclarar algunos malentendidos sobre ciertos registros. Antonio había respondido que prefería mantener todas las discusiones en un marco formal hasta completar su informe. La reconstrucción de los eventos, basada en evidencia forense y testimonios, pintaba un cuadro claro de lo ocurrido esa mañana. María Dolores, al darse cuenta de que Antonio había descubierto la totalidad del fraude y planeaba denunciarlo, había intentado un último esfuerzo desesperado para disuadirlo.
Cuando Antonio mantuvo su postura profesional y se negó a entender la complejidad de la situación escaló hasta el punto de no retorno. El análisis de patrones de sangre y la posición del cuerpo confirmaron que Antonio había estado sentado frente al escritorio cuando recibió el golpe fatal. María Dolores, en un momento de pánico, había tomado el pesado premio de cristal y lo había usado como arma. La fuerza del impacto y el ángulo del golpe indicaban que había actuado por impulso, no con premeditación. Durante el interrogatorio final enfrentada con la evidencia abrumadora, María Dolores finalmente confesó. Entre lágrimas, admitió que nunca había planeado lastimar a Antonio, pero que el pánico se había apoderado de ella cuando él se negó a reconsiderar su posición y amenazó con arruinar todo lo que había construido. La investigación reveló que durante los 5 años de fraude, María Dolores había desviado aproximadamente 2,1 millones de euros de donaciones destinadas a programas infantiles. De esta cantidad, había utilizado alrededor de 800.000 euros para financiar su estilo de vida personal, mientras que el resto había sido transferido a cuentas offshore que las autoridades aún estaban rastreando. El juicio contra María Dolores Vega comenzó 8 meses después del asesinato de Antonio López. La Fiscalía presentó cargos por homicidio doloso, sin premeditación, fraude, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Durante 3 semanas, el tribunal escuchó testimonios de víctimas, expertos forenses y testigos que detallaron la magnitud del engaño orquestado por la acusada. La defensa intentó argumentar que se trataba de un homicidio pasional, resultado del estrés extremo bajo el cual María Dolores había estado operando. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía demostró un patrón sistemático de engaño que se extendía mucho más allá de un momento de pánico. El 15 de junio de 2024, el tribunal emitió su veredicto. María Dolores Vega fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a 20 años de prisión. El juez explicó que aunque descartaba la premeditación del homicidio debido a la naturaleza impulsiva del ataque, la evidencia del fraude sistemático justificaba la pena máxima. Como parte de la sentencia, se ordenó la confiscación de todos los bienes de María Dolores para contribuir a la restitución de los fondos robados. La Fundación Esperanza Infantil fue oficialmente disuelta, pero una nueva organización, la Fundación Antonio López para la Transparencia Infantil, fue establecida por varios de los donantes originales. Esta nueva entidad implementó estrictos controles de auditoría y sistemas de transparencia, diseñados para prevenir el tipo de fraude que había caracterizado a su predecesora. El caso de María Dolores Vega se convirtió en un punto de inflexión para la regulación de organizaciones benéficas en España. Las autoridades implementaron nuevos requisitos de auditoría para fundaciones que manejan más de cierto volumen de donaciones y se establecieron protocolos más estrictos para verificar la identidad de los beneficiarios de programas de ayuda. La historia de María Dolores Vega sirve como un recordatorio sombrío de cómo la corrupción puede infiltrarse incluso en las instituciones más aparentemente nobles. Su transformación de protectora a depredadora ilustra cómo la racionalización moral puede justificar actos cada vez más reprensibles, hasta que la línea entre el bien y el mal se vuelve completamente borrosa. El asesinato de Antonio López no fue solo el resultado de un momento de pánico, sino la culminación lógica de años de engaños que habían creado una realidad insostenible. Cuando finalmente se enfrentó con la verdad sobre sus acciones, María Dolores eligió la violencia antes que la responsabilidad, convirtiendo una carrera dedicada supuestamente al servicio en una tragedia que destruyó múltiples vidas. La ironía final del caso reside en el arma utilizada para el crimen, el premio Defensora de los Niños del Año, un símbolo de reconocimiento por su supuesta dedicación a la causa infantil. Se convirtió en el instrumento que selló su destino y reveló la hipocresía fundamental de toda su existencia profesional. Cada donación desviada representaba no solo dinero robado, sino sueños truncados,
oportunidades perdidas y futuros que nunca se materializaron para los niños, que confiaron en que los adultos protegerían sus intereses. En última instancia, las víctimas más grandes de este crimen no fueron solo Antonio López o los donantes engañados, sino los más vulnerables de la sociedad, los niños cuya única protección resultó ser su mayor amenaza. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.